Oye, Alejo, ¿escuchaste eso? Es sumerio, una lengua muerta, pero que se manifiesta a menudo en casos de posesión demoníaca, que algunos le atribuyen al tema ufológico y que a la vez se la relaciona con conspiraciones. ¿Quieres saber más? A partir de este momento, se abre la puerta del misterio. La puerta del misterio. Es interesante el tema de esta noche, y en especial, bueno, para mí, para mi persona. Por lo que tenemos que contar, esta noche es algo particularmente que me apasiona hasta los huesos, y trato de estudiarlo, y entenderlo, comprenderlo. Sin embargo, como lo hemos venido mencionando a lo largo de estos años, entre más estudiamos, nos damos cuenta que menos sabemos sobre el tema. Tal vez por lo complejo de sino más bien por datos antiguos y recientes, que al mezclarse avientan teorías nuevas y que de alguna u otra manera calzan con la evolución y la historia del ser humano. Siempre hemos querido saber de dónde venimos, cuál es nuestro propósito en este planeta, qué significan todas esas pistas muchas veces incomprensibles para nosotros, quiénes son aquellos dioses que nuestros antepasados veneraban y que de alguna u otra forma tenían esos poderes los cuales en la actualidad pueden ser comprensibles para nosotros. ¿Quiénes son esos dioses de las estrellas? Becky Paz, muy buenas noches. Hola Alejo, muy buenas noches a todas las personas que nos están escuchando. Y como ya lo vienes mencionando, es una complejidad de datos, de hechos que a nosotros se nos surge la pregunta, ¿no? ¿Quién creó a quién? ¿Quiénes fueron los seres humanos los que crearon la idea de Dios? ¿O fue el que nos creó a nosotros junto con todos los demás? ¿Acaso Dios tiene algo relacionado con las apariciones, con los extraterrestres, con los alienígenas? Y de hecho que esta noche hay gente muy apegada a la religión que tal vez nos esté escuchando y que lo sé, nos van a pegar la bronca, pero hay cosas que la verdad se nos oculta muchas veces o que de repente no la queremos saber, no la queremos investigar más allá. Y es que desde hace décadas y hoy en la actualidad hay personas que casi pierden la cabeza creyendo que en la tierra de Sumeria llegaron dioses de las estrellas para dar paso a lo que somos ahora. Y que de alguna forma nos siguen dominando esas teorías conspirativas de toda esta gente Anunnaki, reptilianos, que sé que algunos apegados a este tema lo conocen, ¿no? Como los Illuminati, por ejemplo, pero nos ocuparemos de eso en futuras ediciones. Y es que haciendo una regresión al año 6500 antes de Cristo, la primera civilización de la humanidad se presenta como diversos nombres, como Babilonia, Uruk, Eridu. Los habitantes de la antigua Sumeria y su procedencia hoy es un gran misterio, a tal punto que los arqueólogos han llamado esto el gran problema arqueológico del siglo XX. A raíz de tratar de explicar cómo se genera esta sociedad capaz de crear cosas increíbles, oficialmente el primer lugar donde nació algo, o mejor dicho, nació el todo, en donde hoy se conoce como la tierra de Irak, hay un pueblo de expertos en matemáticas, medicina, arquitectura y ante todo escritura sumeria, esa escritura que muchos han tratado de resolver, de descifrar. Obviamente es muy difícil de entender. Más allá de esos dioses extraños, oculados con grandes ojos que nos miran y parecen guardar muchos secretos, seres monstruosos que llegan al reino de los hombres y conversan con ellos, y estos hombres responden con un gran temor hacia ellos. Entre el Éufrates y el Tigris, esos ríos monumentales en Medio Oriente, en la Franja de Gaza, hace 4.400 años ya se levantaba una ciudad paleolítica que aproximadamente tienen varios dioses que nos ven, que parecen vernos, ocultando una gran verdad. Esos dioses oculados de grandes ojos y esas estructuras triangulares, esto quiere decir antes de los cavernícolas. ¿Quiénes eran esos dioses? ¿Por qué dejaron esas pistas para nosotros? Claro, y es a veces imposible pensar que en un mundo conocido con trillones de estrellas, literalmente, las posibilidades de que exista solo un planeta con condiciones de vida es imposible, sabiendo de que la inmensidad de la galaxia, como que sería una falsedad pensar de que somos los únicos viviendo acá. También sabemos de que el objetivo de la creación es permitir ascender
del plano terrenal al plano espiritual. Y lo que venimos mencionando también en los datos que nosotros hemos recogido, hace mucho tiempo se escribió un libro que se llama La Respuesta del Ángel, que es una conversación que este libro lo escribieron tres personas, tres chicos, tres que eran de religiones judías y una chica que era de religión cristiana. La historia cuenta de que la chica, que se llamaba Yana, tenía una amiga que se llamaba Hannah, cuando de pronto empezó a escuchar la voz de ella diciendo: no soy yo quien transmite lo que voy a decir. Al transcurrir el tiempo, fueron 30 conversaciones que tuvieron estos chicos con estos entes que se presentaban mediante las personas que eran ángeles. Y en una de estas, en la conversación número 30, se menciona: todo es círculo, créanlo. Ustedes se mueven en una pequeña parte de un círculo inmenso. El centro de todos los círculos es Él, Dios. Más el círculo se cierra, más su presencia es inmensa. Entonces ya tenemos vestigios, que se podría decir, de propios seres que saben de este tema, que nos muestran de que no somos los únicos viviendo en esta galaxia. Hay muchas dimensiones, como alguna vez lo mencionaste, Becky, pero lo más impresionante es que todas esas dimensiones convergen en una y estamos viviéndola. Eso es lo más bonito. Aparecen tallados también de personas con cráneos alargados, fenómeno que se replica acá en Perú. Recordarán esa cultura Paracas y a la vez el antiguo Egipto. Hay quienes afirman que querían parecerse a alguien, tal vez a sus dioses, que un día viajaron y llegaron desde el cielo estrellado. Estos cráneos alargados, como lo venían haciendo los Paracas, inclusive los egipcios hace muchos años, algunos pensaban que más allá de querer parecerse físicamente a estos dioses con cráneos alargados, querían un poco más de ellos, querían saber si es que alargando sus cráneos de repente podían tener su sabiduría, su inteligencia. Pero hay un episodio clave en todo esto, y tenemos que hacer un viaje al pasado, es decir, a los años 30 en Jerusalén. Es donde ahí comienza toda esta historia. Pues comienza nuestro viaje, nuestro periplo, en una vieja aula de un colegio público en Jerusalén en los años 30, cuando un niño es llamado a la tarima a leer un capítulo concreto del Génesis. Ese niño abre el libro, busca lo que le ha indicado su profesor, encuentra el capítulo 6 del Génesis y comienza a leer en voz alta: los hijos de los dioses habitaban la tierra, se unieron a las hijas de los hombres y tuvieron descendencia con ellas. Y el profesor detiene aquella lectura, le pide al niño que corrija algunas cosas. No se habla de dioses, se habla de Dios. Elohim es un término que debe traducirse en singular y no en plural. Amonesta a ese niño que ha hecho una traducción literal y le dice que el resultado de esa relación entre Dios y las hijas de los hombres son los nefilim. El profesor se apresura a traducirle a aquel niño la palabra. Le dice: son gigantes. Y el niño protesta. Dice: ¿pero por qué usted, maestro, traduce gigantes si nefilim en hebreo significa los que llegaron o descendieron a la tierra? El profesor enrojece y le dice: Sitchin, siéntese. No se cuestiona la Biblia. Aquel niño creció, se convirtió en un importante escritor, traductor de textos antiguos. Nos ha dejado 14 obras publicadas, traducidas a 25 idiomas. 7 forman el corpus de una colección que llamó Las Crónicas de la Tierra. Más de 2.000 páginas de información en la que se vierten textos que nunca antes se habían traducido de las viejas tablillas mesopotámicas, y en donde se nos cuenta una historia. Efectivamente, Sitchin se quedó tan marcado por aquella anécdota infantil que decidió demostrarle a aquel profesor y al mundo que no había error
en la traducción, que efectivamente Nefilín significa los que llegaron o descendieron a la tierra, y encontró que el origen de esa palabra, de ese término, tenía que buscarse en las antiguas crónicas sumerias. Tropezó con una epopeya de la creación que se llama el Enuma Elis. La primera fuente que él consultó era una versión acadia del siglo VII a.C. Él sabía, lo saben todos los expertos, que el origen de esa epopeya de la creación se remonta como poco a la edad del bronce, a muchos miles de años atrás, y en esas apenas 1000 líneas que se han rescatado de la epopeya de la creación se cuenta la llegada a la tierra de una extraña colisión, un invasor que viene del cielo. Se le da el nombre de un dios, aunque Sitchin se queda bastante convencido por otras referencias de que tiene que ser un planeta. No es un dios, es un astro errante, un planeta que colisiona con otro miembro del sistema solar, que los sumerios llamaban Tiamat, que esa colisión produce lo que hoy conocemos como el cinturón de asteroides, y que ese planeta tiene una órbita tan excéntrica que solo pasa cerca de nosotros cada 3.600 años. Dice Sitchin en esos estudios que hace del Enuma Elis, que son las primeras palabras en acadio de ese poema milenario, que ese planeta está habitado y que de ese planeta descienden los dioses de los que habla el Génesis, que en ese texto se llaman Anunnakis, y que significa literalmente los que vinieron del cielo a la tierra. Zacarías Sitchin, famoso escritor, investigador. Muchos autores, investigadores también han endosado el concepto de paleocontacto extraterrestre durante el remoto pasado de la humanidad, pero a pocos han propuesto una teoría tan amplia como la elaborada por el estudioso neoyorquino Zacarías Sitchin, autor de las Crónicas de la Tierra, basadas, como veníamos escuchando en el audio, en el Enuma Elis, ¿no? Esa epopeya de la creación, de todo lo que genera o podría haber generado el ser humano tal y como lo conocemos, y otras culturas de repente. Y vamos a ver mucho más adelante de toda esta Enuma Elis, esta epopeya de la creación. Todas las culturas descienden de alguna u otra forma sus mitos de creación, sus mitos de abastecer a la tierra. ¿Por qué llegaron estos Anunnakis, estos seres, que Anunnaki, traducido gracias al Enuma Elis y a Zacarías Sitchin, literalmente son los llegados del cielo a la tierra? Ya regresamos con La Puerta del Misterio. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Bueno, amigos, para los que recién se enganchan, veníamos hablando acerca de esos dioses que bajaron de las estrellas, denominados Anunnakis, que gracias a Zacarías Sitchin pudieron ser estudiados. Las escrituras sumerias, en este caso el Enuma Elis, pudo aventar una teoría acerca de esos gigantes, Nefilín, o también traducido de otra forma, los que descendieron del cielo a la tierra. Ahora estamos hablando con Becky, que en una película reciente, actual, Noé, no sé si algunos lo habrán visto, la última versión, la última versión, aparecen esos Nefilín, o estos gigantes, los cuales habían, de alguna u otra manera, ellos se representaban dentro de la película como los ángeles caídos. Estas míticas figuras representadas en esa película eran gigantes de piedra, y que me sorprendió cuando lo vi, porque lo vi ya en televisión mucho tiempo después, en los cuales que ellos comenzaban a hablar, pero imitaban un poco el sonido sumerio, y el único que lo entendía en este caso era el protagonista, obviamente Noé. Y cuando bajaban supuestamente esos ángeles caídos, esos gigantes, seres de piedra, bajaban en un rayo de luz desde las nubes, y cuando morían nuevamente, bueno, las piedras se desmoronaban y
por decirlo así, su espíritu volvía a subir al cielo. Y vamos a ver varios casos similares, no películas, vamos a ver casos documentados, no actuales, casos documentados desde los incas, desde los egipcios, desde la cultura grecorromana y desde lo que estamos estudiando ahora, que según Sitchin, sus crónicas Anunnaki llegaron a nuestro planeta hace 440.000 años para extraer, esa es la principal teoría que maneja Sitchin, oro y materiales preciosos que aquellos necesitaban fundamentalmente para crear una barrera para este planeta errante, que lo veníamos escuchando en un audio, que pasaba o giraba alrededor de la Tierra cada 3.600 años. Algunos lo llaman Nibiru, otro el planeta X, también algunos teóricos han aventado a denominarlo, ¿no? Menciona Sitchin que en sus crónicas que cuando esta raza está en proceso de extracción surge una gran pelea entre dos bandos y se ven obligados a crear una nueva raza que continúe con este proceso minero. Lo especial de esta raza es que tienen que ser inteligente pero con límites, al igual que una iniciativa, pero también limitada. Pero además con un gran defecto en su genética para que estos dioses puedan neutralizarlos en caso de que se puedan sublevar. Y hace 3.000 años creían que el Homo sapiens podía cumplir dicha tarea, esta misión, y lo que crearían es en África, donde se estaría extrayendo todos estos minerales, ¿no? El Homo sapiens se revela como ya estaba previsto, y de esa lucha de los dioses y quien protegen esta especie ya casi humana, y del otro bando de dioses que quieren destruirla, surge algo que está escrito y se replica en muchos mitos, y habla de la expulsión del humano del paraíso y de la pérdida de inocencia, de las guerras entre los dioses y los hombres, y que encontramos en todas las culturas del planeta. Creía que era acádico, pero no, es sumerio. Estoy seguro. Los profesionales sin duda lo consideramos el santo grial de las lenguas muertas, pero aún no hemos descifrado todo su léxico. Menaam. Kiulutim. Solo estoy seguro de las dos últimas, nuestra creación. Ijikaraesa. Examinar es la primera palabra. Yekai Subsaku. La última es arruinar o destruir. Nuestra creación, examinar, arruinar o destruir. Como ya lo venimos mencionando, para darle un poco más de contexto a los datos que nosotros estamos brindando, hay que mencionar que los primeros, probablemente los primeros en hablar de entes fuera de este mundo, fueron los antiguos griegos. El filósofo Anaxágoras, maestro del político Pericles y del dramaturgo Eurípides, que ya muchas veces hemos escuchado sus obras, sugirió que la vida se inició con semillas repartidas por todo el universo. La idea no está tan alejada de algunas cosas que en la actualidad ya se vienen diciendo. No se puede tener la certeza si es que es fantasía o si es que alguna vez en nuestro planeta algún día llegó de otros rincones del universo seres que quizás nosotros no conocemos. Y también había un escritor, por así llamarlo, Erin von Däniken, de que él en varios libros mencionaba estas apariciones, de que cómo era posible de que vayamos a Egipto, cómo era posible de que estas grandes edificaciones se hayan construido. Él ponía varias veces en duda el ingenio humano, y también, por ejemplo, la Gran Muralla China, hasta que el mismo Perú, Machu Picchu. Es ahí donde quizás nosotros también nos hemos preguntado cómo es que pudieron mover semejantes piedras, y en el caso de las pirámides de Egipto, alinearlas con las estrellas. Pero después de un tiempo, algunos filósofos y astrónomos hallaron vestigios y restos en la tierra, en Egipto, de que sí se utilizaban algunas grúas. No se sabe de qué material eran o cómo era que se utilizaban, pero ya tenían ese dato de que ahora en la actualidad no podemos decir de que no, eso sí fue cosa extraterrestre. Mira, yo comparto esa idea.
sé que hubieron las poleas de alguna u otra manera, pero ¿quién dio los datos precisos de repente para construir esas poleas? Mucho más allá de eso, digamos que los materiales de la época no creo que hayan soportado el peso de todos esos bloques, ¿no? Hace poco estuve viendo también en un canal de cable cómo supuestamente se había podido erguir la ciudadela de Machu Picchu, y debajo de un bloque se encuentra un rodillo, un tipo rueda, que dicen sí, por medio de esto arrastraban la piedra, la giraban y podían cambiar de dirección. Lo que me llamó la atención mucho de este rodillo es que estaba perfectamente hecho, estaba liso, no tenía, digamos, alguna malformación como para haber dicho, oye, lo hicieron con cincel y martillo o algo parecido, ¿no? Claro. Estaba completamente muy bien hecho. De repente habrán tenido una técnica, no lo sé, eso es algo que particularmente me llamó a mí la atención. Y con respecto a Egipto, tenemos que mencionar también que y muchos lo han denominado así, es un mapa estelar. Si tú te proyectas a las estrellas, tú vas a ver toda la constelación de Orión. Y vale mencionar ahora que esa constelación de Orión es supuestamente por donde también estaría rondando este planeta Nibiru o planeta X, en los cuales vienen estos seres Anunnakis. Zecharia Sitchin, como por otra parte, como veníamos mencionando, este gran historiador, lingüista, que no fue Zecharia Sitchin, muere hace poco, ha muerto en el 2010, pero muere sumamente convencido de lo que ha contado es cierto. Lo que usaba como escudo y que muchos arqueólogos e historiadores hasta ahora en el mundo entero y que investigan el mundo sumerio no le pudieron rebatir, no le pueden negar, es que los sumerios de este pueblo de mortales, de simples humanos, tenían un conocimiento astronómico de la observación de los cielos increíble, mucho más avanzada que otros pueblos, hasta la llegada de Galileo Galilei con la invención del telescopio. Y además usaban la astronomía esférica, y esa astronomía esférica es la base de la astronomía actual, moderna. Lo que nosotros estudiamos las estrellas, la base para estudiar nosotros las estrellas, ya lo tenían los sumerios hace muchísimos años. Además, Sitchin encuentra una pieza arqueológica que confirma la verdad de sus tratados. Lo curioso de este asunto es cómo Zecharia Sitchin encuentra un cilindro con unos grabados que son verdaderamente sorprendentes. Ese cilindro se conserva en el Museo de Antigüedades Orientales de Berlín. Es un cilindro que muestra una serie de dioses, y en el firmamento, sobre todos ellos, hay una representación clara del sol. Pero el cilindro está grabado de una manera muy peculiar. Está en hueco grabado, de tal manera que cuando ese cilindro se extendía sobre una superficie de arcilla húmeda, dejaba grabado en sobrerelieve un mensaje que se podía, a modo de imprenta, repetir una y otra vez ad infinitum, como si fueran libros. Y el mensaje curioso es que sobre esos dioses, sobre esa representación de los dioses, aparece el sol rodeado de pequeñas motas muy precisamente excavadas en el cilindro. Y no son los planetas que se podían ver a simple vista desde la Tierra. Ahí aparecen otros cuerpos celestes como Urano, Neptuno o Plutón, que no se conocían hace 4.500 o 5.000 años. Urano se descubre en 1781. Neptuno se descubre en 1846. Plutón, que ahora ha sido rebajado a categoría de planeta enano en el año 2006, se descubre en 1930 por Clive Tombaugh en los Estados Unidos. ¿Cómo era posible que los sumerios tuvieran ese conocimiento? La respuesta era clara. El conocimiento les había sido entregado por los Anunnaki. En esas crónicas de la Tierra, Zecharia Sitchin hace algo que lo distingue de cualquiera de los autores del mundo de la astroarqueología o los paleocontactos, como se ha venido a denominar esta disciplina. Es decir, de toda esa serie de personajes, desde Jacques Vergier, pasando por Eric von Däniken o por Peter Colosimo, que revisaban pequeñas pruebas aquí y allá y nos trataban de convencer que eran los ecos de astronautas que nos habían visitado en la noche de los tiempos. A diferencia de todos ellos, Zecharia Sitchin se esforzó en crear una historia
paralela de la humanidad o oculta de la humanidad desde aquellos Anunnaki que llegaron hace 445.000 años. Y en esa historia figuran nombres, casi te diría que sagas completas de personajes que Sitchin destila con paciencia de escriba de todas esas tablillas cuneiformes antiguas. Y así sabemos, según Sitchin, siempre según Sitchin, que el primer líder que descendió en la Tierra hace 445.000 años se llamaba Enki, es el dios Enki de los sumerios, que llegó al frente de un pequeño colectivo de 50 acompañantes, que son todos los dioses fundacionales primigenios que aparecen mencionados en esas tablillas antiguas, que aterrizó en el Golfo Pérsico, en una ciudad que seguro que a nuestros oyentes les es familiar, en la ciudad de Basora, en Irak. Y llamaron a ese campamento, porque eso es lo que significa Basora, lugar en la distancia, Eridu, como si fuera la primera colonia de aquellos llegados de ese planeta remoto. Y de Eridu, fíjate qué curioso, porque esta es otra de las bazas fuertes, singulares y contestadas de Zecharia Sitchin, viene otra etimología curiosísima. De Eridu viene el vocablo indoeuropeo erde, que es el que se aplica a la tierra. De ahí viene la palabra inglesa earth. Es decir, ese Eridu, ese lugar en la distancia, marcaría el propio nombre que nosotros hoy damos al planeta Tierra. Y llegaron aquí, nos dice Sitchin, para buscar oro, y hubo ese motín que antes te refería entre los propios dioses al crear a ese trabajador, a ese esclavo inteligente a partir de un mono, y eso lo hicieron hace unos 300.000 años, según nos explica Sitchin, que de esa mezcla surgieron esclavas hermosas, y que ahí es donde surgen esas relaciones entre los visitantes y su propia criatura que Enki reprobó en un primer momento. Surgió el castigo, de ahí surgirían los mitos, por ejemplo, del ángel caído, de los rebeldes. Todo esto tiene un sentido de repente como muy compacto, es como si nos dieran en clave moderna, en lenguaje moderno, una explicación a esos mitos antiguos, y quizá ahí está la fascinación de esta historia tan interesante pero tan compleja a la vez. Y ahí surge la parte más de Sitchin. Sitchin se empeñó en los últimos años de su vida en buscar las pruebas físicas, los lugares materiales donde aterrizaron esos dioses. Y llegó a decir que el Sinaí, por ejemplo, o incluso las faldas del monte Ararat, sirvieron casi de balizas de navegación para aquellos viajeros. Y llegó a decir otra cosa más, que en las guerras que se desataron entre los dioses por culpa de las mezclas con los humanos, con los humanos que ellos habían creado, se llega a producir una conflagración nuclear. Eso se produce hacia el 2000 antes de Cristo, en una zona que había sido lugar de contacto frecuente para estas visitas esporádicas de los dioses, y esa zona fue Sodoma y Gomorra, el Mar Muerto. El Mar Muerto sería la consecuencia del uso de esas armas nucleares, y esa idea que parece peregrina, cuando uno se asoma al Génesis y se leen los capítulos destinados a la destrucción de Sodoma y Gomorra, de repente adquiere, en fin, una tremenda forma. Y también te adquiere una tremenda forma lo que se lee en las crónicas de los Vedas, cuando el propio Robert Oppenheimer, viendo la primera detonación en el Trinity Site en White Sands, en el desierto de White Sands en Nuevo México, de una bomba nuclear, él leyó un fragmento de los Vedas donde se hablaba del gran terror. Y Oppenheimer había llegado a la conclusión de que él estaba reproduciendo el gran terror de los antiguos dioses. Dos factores nacen después de escuchar este audio. Uno, hace poco acabamos de escuchar, bomba nuclear posiblemente en la zona de Sodoma y Gomorra. Y es completamente, si no nos apegamos tanto a la Biblia como muchos lo hacen, y ojo, creo que si la Biblia fuera traducida literalmente, creo que descubriríamos muchas cosas que en la actualidad no se dan, como veníamos escuchando también. Algunos dicen la Biblia no se cuestiona. Bueno, eso es para gente que de repente piensa de otra manera. Pero bomba nuclear en Sodoma y Gomorra, y puede ser, y se da, concuerda todo.
porque en el Mar Muerto, donde sucede esta catástrofe bíblica, pueden investigar, pueden leer referencias a esto. No crece ningún ser vivo, es decir, plantas. El agua tiene niveles alcalinos superados a 10. Inclusive la vida humana no puede desarrollarse ahí. Esto son los mismos factores que tiene Chernobyl en Ucrania, ese desastre nuclear de 1986, que alguna vez narramos para nuestro primer año narramos esa desgracia, y es completamente idéntico lo que pasa en el Mar Muerto. No se puede habitar todavía, puedes estar pocos momentos turísticamente, igual que Chernobyl, pero no puedes andar mucho más allá de eso. Inclusive cuando supuestamente esos ángeles llegan a avisarles que iba a haber una gran catástrofe que iba a destruir Sodoma y Gomorra, le dicen no volteen atrás, pues sí, serán convertidos en estatuas de sal. Este momento en que voltea la mujer y es convertida en estatua de sal, tiene mucho que ver también con las reacciones de las bombas nucleares. Generalmente cuando te alcanza la onda, quedas convertido literalmente en una estatua de sal. Te quemas tanto que te haces una estatua y comienzas a desmoronarte. Entonces ya varios teóricos habían lanzado esta teoría de que el Sodoma y Gomorra fue devastada por una bomba nuclear. Claro, como varias personas dicen, la Biblia no se cuestiona, pero es que varias personas también lo toman como que muy superficial o muy al pie de la letra, más no investigan a fondo lo que realmente quiere decir, porque la verdad es que detrás de esas pequeñas frases hay todo un enigma oculto. No, y no solamente la Biblia, ¿no? Tenemos otros factores, el Popol Vuh, que vamos a tocarlo inmediatamente, pero no quiero adelantar datos. Ahora podemos imaginarnos cómo podrían ser esos visitantes, ¿no? Que son de una madeja de mitos. Pues otros autores, como tú lo venías diciendo, Däniken o Colosimo, que también si comenzamos a tratar todas las teorías que estos dos autores, bueno, tres con Zecharia Sitchin, no acabaríamos nunca, sería mucho más confuso. Buscan estos autores buscan esos híbridos extraños tallados en bajo relieve o estatuillas, como que está, por ejemplo, esas estatuillas en el British Museum, donde podemos encontrar algunos hombres reptiles, anfibios gigantes. Quizá la representación de los primeros seres de esos famosos, ¿no? De esos famosos seres reptilianos. Autores como Sitchin o Däniken mencionan en los estudios de Sumeria, avientan información que antes del primer humano nazca, otros seres defectuosos y habían alcanzado la idea de los primeros dioses y simplemente fueron desechados, no les servían, porque algunos mencionaban que eran inservibles para la extracción de estos materiales como el oro, o simplemente eran demasiado inteligentes. Ahora ustedes pueden preguntar, ¿y por qué el oro? Es que se mencionó que querían hacer tipo una muralla para su planeta, que Däniken en este momento dice que no, que es falso, y que él avienta por otro lado que el oro en el espacio, y puede tener toda la razón, esto porque se descubrió después, que el oro en el espacio es el único metal que no te quema con el contacto de esos astros, sino que atrapa toda su energía y lo convierte de alguna otra forma en combustible, pero no te quema. Mucho más allá de eso, trasladándonos a México, por ejemplo, como le dije, el Popol Vuh, donde narran que los dioses hicieron varios tipos de hombres, como el hombre de palo y después el hombre de maíz, del que podríamos descender, y todos precedentes al hombre del maíz resultarían fallidos, como el hombre de palo, por lo que estos dioses generarían experimentos extraños hasta llegar al humano. Eso se repite en todos los pueblos de la antigüedad. Esas criaturas son destruidos porque resultan demasiado inteligentes o demasiado inservibles. Ahora, en Popol Vuh y en México también, he tenido la suerte de visitar, hay un hombre barbado, solamente el rostro, en Yucatán, que más o menos mide solamente el rostro, de altura estará llegando casi al 1,70 m, donde es un hombre crespo, cabellos crespos, barbado, ante todo una barba bien prominente, y los historiadores de la época mencionan que era blanco. Ahora, ¿cómo esto fue mucho antes de que lleguen los españoles, de que Cortés estuviera en esas tierras? ¿Cómo un hombre blanco aparece como tallado como si fuera un dios
para un pueblo indígena, y eso también se repite acá, ¿no? En Perú. Claro. También hay por así decirlo, representaciones de hombres blancos, y también Garcilaso, si no me equivoco, manda, pero eso vamos a ver en breve, manda detalles de hombres blancos antes de la conquista del Imperio español. Porque esos dioses generarían experimentos extraños hasta llegar al humano. ¿Qué estaban buscando? Esto no queda en Sumeria, sino que también en Grecia. Hay historias de perpetuas relaciones de idilios y romances entre dioses del Olimpo y los mortales, llegando a procrear a héroes, por ejemplo, todos esos héroes o semidioses que hemos conocido gracias a las películas o a libros, sino que también hay otras criaturas que han llevado de repente a ser un poco fallidas, como esas criaturas híbridas como los centauros, ¿no? Y es que dioses y semidioses y extraterrestres hubieran podido habitar también la Grecia de la antigüedad. También se han encontrado temas similares en las leyendas de los dioses griegos y romanos, que suelen narrar eventos que algunos interpretan como contactos con extraterrestres. Ambas culturas creían en poderosos dioses que vivían en los cielos y solían bajar a la tierra a interactuar con los seres humanos. Un conocido ejemplo de eso es que Zeus y los dioses griegos descienden del cielo, viven en el monte Olimpo y traen la civilización y las ciencias a la humanidad. Pero también tienen muchos atributos humanos. Sí, les atraen las mujeres humanas. Quieren copular y reproducirse con el mayor número de ellas que puedan y vuelven a los cielos. Esta idea de que los dioses copulen con los humanos es muy recurrente. Está en el caso de Zeus, en la mitología griega, que siempre viene a la tierra a tener relaciones con mujeres mortales y produce semidioses como Heracles, o a Helena de Troya, que era excepcionalmente hermosa y poderosa y con dones inusuales en todos los sentidos. En otras palabras, estaban creando una mejor raza. Para la teoría de los alienígenas en la antigüedad, todo el panteón de los dioses griegos consiste, ni más ni menos, de extraterrestres de carne y hueso, que nuestros ancestros interpretaron erróneamente como criaturas divinas. Hay muchas evidencias de que no estamos solos en el cosmos y de que las distintas civilizaciones humanas han interactuado por largos periodos de tiempo con inteligencia extraterrestre. Huiracocha, Odín, Zeus, todos ellos con un poder en común, el rayo, manipular descargas eléctricas, Thor. Y es que no solamente en el tema griego, que tienen muchas historias, por ejemplo, a esos dioses que bajaban a los reyes elegidos, supuestamente casta de ellos, para darles estos poderes. Ya la teníamos, aparte de los rayos, teníamos carrozas que podían viajar de fuego, que podían viajar por todo el mar sin mojar sus ruedas, que podrían asemejarse, ¿no?, a unos jets que podemos asemejar también a los vimanas de la India. Tenemos esos petos, esos armaduras que eran indestructibles, que podían ser también alguna similitud con chalecos antibalas de la actualidad. Con todo eso, y tema inca, porque ojo que nuestra región no es excelsa. Desde el otro lado, cuéntanos lo que quieras al Facebook, La Puerta del Misterio, o mándanos un mensaje de texto al 986-746-489. Desde el otro lado, desde el otro lado. Como ya venimos mencionando, aparte de en Grecia, en otros lugares del mundo, acá en nuestro propio país ya se ha visto, se ha tenido datos de estas apariciones. Y cabe resaltar de que muchos se acordarán de esta fecha, diciembre 21 del 2012, que según los pronósticos de los mayas era el fin del mundo y todo el mundo se desesperó.
pero más bien para ellos era el fin de una época, de una etapa. Los ancianos mayas creen que esta fecha apunta al nacimiento de una nueva edad y el renacimiento del Padre Sol. Muchos están especulando qué es lo que realmente podría implicar esa fecha límite, un posible despertar espiritual, el fin del mundo, el regreso de los dioses estelares. Si la verdad acerca de los ovnis finalmente será revelada, o quizás nada sucederá, y el año pasará inadvertido, y eso fue lo que realmente pasó. Y para esto también ellos predecían, y los investigadores, de que esta nueva era un resurgimiento, de que nuestros creadores, que supuestamente eran los extraterrestres, vinieran mediante portales, los famosos Stargates, ¿no? Los que le llaman puertas estelares, los Stargates, que ya tenemos, por ejemplo, también en el Stone Age. Por ejemplo, algunos relacionan que el Stone Age de Inglaterra es una puerta estelar, y acá las tenemos también. Claro, portales de los dioses. Y acá en Perú existe una que se encuentra por Puno, en el lago Titicaca, exactamente. Ajá, la puerta de Ayumarca, que se ve como una roca tallada ordinaria, pero se supone que es mucho más que eso. La historia de la supuesta puerta estelar de los dioses por primera vez fue reportada hace un par de años por Paul de Diamond. Bueno, hay otras teorías también. Por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega, en su obra Comentarios Reales, narra cómo el Padre Sol, en este caso, por amor de sus hijos, envió a la tierra a su hija. Se puede asemejar algo al cristianismo, en un rayo de plata, obviamente un poco diverso. Este es el femenino descendido sobre la Tierra del Sol, el lago Titicaca, y como el objetivo es ayudar a los habitantes de esta zona, y lo ha sido, algunos dicen que la llegada de estos seres extraterrestres sería más que todo ayudarnos a despertar ciertas conciencias, ayudarles a urdir la lana, por ejemplo, en este caso, mejores técnicas de siembra, mejor y apropiado uso de los metales. Hay ciertas textos que narrarían también la leyenda gracias al Inca Garcilaso de la Vega. Por ejemplo, hay en sus crónicas reales, narra que en la Tierra terciaria, cuando ningún ser humano existía aún en nuestro planeta poblado, solo de animales fantásticos, una aeronave brillante como el oro viene a posarse sobre las islas del Sol del lago Titicaca. De la nave descendieron una mujer que se parecía a muchas actuales de los pies a los senos, pero tenía la cabeza en forma de cono, grandes orejas, manos palmeadas de 4 dedos. La orejona se hacía llamar. Su nombre era la orejona, que venía del planeta Venus, donde la atmósfera no es más ni menos análoga a la Tierra. Sus manos palmeadas indicaban que existía agua en abundancia en el planeta original y desempeñaba un papel primordial en la vida de los venusinos. Un día cumplía su misión de formar una raza nueva. La orejona volvió a emprender vuelo en su aeronave. Sus hijos se quedaron para seguir enseñando al resto de la humanidad sus técnicas y sus mejoras de vida. He ahí lo que está escrito en frontispicio de la Puerta del Sol en Tiahuanaco. Y es que hay otra puerta también llamada Ayumarca, que sería la puerta de Estelar. Y hay un archivo del FBI que comenta que puede ser cierto, le llaman el Stargate de Perú. Iker Jiménez, Santiago Camacho, otros investigadores se han volcado a investigar este Stargate, que es Ayumarca, también en Puno, en el lago Titicaca, y que hay leyendas de que, bueno, esta puerta mide 7 metros de alto por 7 de ancho, y dentro de esa puerta hay otra puerta más pequeña, en donde en el centro hay un círculo. Hay una leyenda en que un poblador, se apellida Maru, ahora lo busco, Amaru Maru se llamaba, coge un disco dorado, el cual supuestamente abría esta puerta. Él al divisar que los españoles venían, coge este disco dorado, se lo lleva a los patriarcas del pueblo, uno de los pueblos donde no rodeaba absolutamente nada más. Entran, todos se reúnen, hacen como una reunión dentro de esa puerta. Esta puerta se abre y Amaru Muru desaparece tras esa puerta. Dice que se iluminó completamente de un rayo azul y desapareció. Ahora, esta es una de leyenda de las que cuentan absolutamente muchas, que puede haber por ahí, acerca de cómo desapareció Amaru Muru. Está escrito, está en crónicas, y también está en el centro de esa puerta lo que pudo haber sido este disco dorado, que podría ser el portal a otra dimensión.
Claro, algunos dicen que varios héroes anteriores a Maru Muru han ingresado solamente para irse a vivir con los dioses y que eran solamente los elegidos, ¿no? Y hay testimonios de pobladores que aseguran haber visto avistamientos ovnis. Aparte de estos dos lugares que comentamos, también existe Marcahuasi. Marcahuasi es un lugar donde se encuentra el cielo y la tierra, por así llamarlo. Es uno de los lugares más turísticos, donde se siente una energía y un magnetismo tan fuerte, donde se encuentran, así como acá Cumbemayo, ahí también hay unos monumentos de piedra de la humanidad, del profeta y las focas, y es en esta donde también varios pobladores aseguran de que se ha visto objetos voladores no identificados, y que existe también una teoría de que podría haber un poderoso portal ubicado en la vecindad de Marcahuasi. Ahora, hay avistamientos, como tú dices, en el lago Titicaca de ovnis, o objetos submarinos no identificados que suben y bajan, entran al agua y salen, y se ha identificado por medio de satélites que bajo el lago Titicaca hay una ciudad que está obviamente inundada por el agua de este lago, pero que está en investigaciones. No hay tiempo para más, todo acabado. Y tienes palabras para despedir el programa, Becky. Claro, hay que mencionar que también todos los testimonios, los datos que nosotros hemos dado son algunas de las abundantes evidencias que revelan una conexión existente entre nuestras culturas antiguas y las razas extraterrestres, que al parecer en el paso de los siglos se ha ocultado. Pero como nosotros como descendientes y herederos de este gran legado, es nuestro derecho conocer la verdadera historia y nuestro deber difundirla. Sabemos de que estamos sentados sobre la verdad y no queremos o nos impiden agacharnos a verla. Exacto, Becky, no hay tiempo para más. Nos volveremos a encontrar en una nueva edición acá en La Puerta del Misterio, abriendo paso a lo desconocido.